Cuando pensamos en quién podría dar comienzo a estas terceras jornadas linas sobre los ecotonos, se nos vino a la mente el nombre de Francesco Tonucci, y esto entre otras cosas porque ya habíamos pensado en él para las ediciones anteriores. Sus libros han sido fuente de inspiración para muchas de las personas que trabajamos en hacer florecer este festival, también para las que participáis en las jornadas desde la primera edición. Este año, nuestro deseo se ha convertido en realidad y tenemos que agradecérselo al municipio de Carvajosa, en Salamanca. Carvajosa pertenece al proyecto impulsado por Francesco Tonucci, la ciudad de los niños, cuyo fin es transformar el modo en que usamos las ciudades, otorgando un papel activo y protagonista a la infancia. Por eso nos pusimos en contacto con una pequeña representación de niñas y niños que lo conocen muy bien, al proyecto y al maestro Tonucci. Quisimos preparar con ellos este encuentro y para eso nos reunimos una tarde de otoño en torno a libros, deseos y preguntas. Este grupo de niñas y niños nos llevó a un parque de su municipio y allí pudimos indagar acerca de lo que es un ecotono. A partir de ahí, y acompañando la conversación con la lectura compartida de algunos de los libros de la guía Lina de este año, nos pusimos, la verdad, un poco verdes de vergüenza por lo que los adultos proponemos para la infancia y luego posponemos. Pero también verdes de esperanza y verdes de naturaleza, por supuesto. Las inquietudes de este grupo de niñas y niños inspiran la conversación en clave adulta de la que vamos a disfrutar a continuación. Pues si quieres podemos empezar con la pregunta de Belén y a partir de ahí así comenzamos, así rompemos el hielo ya con una pregunta. Hola, soy Belén, soy maestra de educación infantil y ejerzo como madre de día en mi hogar, atendiendo y cuidando de niños y de niñas en su primera infancia. Salimos todos los días al barrio a pasear y a los jardines que hay. Y he notado que los niños y las niñas sienten una atracción casi hipnótica por cualquier máquina grande o por cualquier persona trabajando, realizando su actividad, ya sea en una obra, ya sea un pescadero, ya sea el cartero, ya sea el jardinero. Ellos se quedan observando esa acción totalmente hipnotizados. Esa atracción es tan grande como cuando en la naturaleza descubren una mariquita o un palo o una piedra. Quería preguntarte si tú has reflexionado sobre ello y tienes alguna postura o has hecho algún tipo de pensamiento sobre ello. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que has dicho es muy importante porque hablas de niños que salen de la escuela para conocer el ambiente donde la escuela se coloca. Los niños salen y encuentran personas, actividades, experiencias. Bueno, simplemente yo creo que esta es la escuela verdadera. Una escuela verdadera, la parte más importante no se hace dentro, sino se hace afuera. Se hace fuera recibiendo lo que los niños llevan de afuera, es decir, son sus cuentos, sus emociones, sus experiencias que llevan de la experiencia que vivieron fuera de la escuela con sus compañeros, por ejemplo, todo el mundo del juego. Y aquí se abre un tema enorme. Lamentablemente, en nuestras ciudades modernas, el tiempo libre dedicado al juego, así como lo promete el artículo 31 de la Convención de los Derechos de la Infancia, está desapareciendo. Los niños no viven un tiempo libre para dedicarlo al juego. El juego lo viven acompañados por sus padres en un parque de juegos muy estereotipado, siempre igual. Por lo cual, esta experiencia de salir con su clase, encontrar artesanos, personas, comerciantes,
y interesarse en lo que están viviendo, yo creo que es la escuela verdadera. Y no solo en la infantil, donde parece que no hay tantas exigencias, no hay programas, no hay... Debería ser siempre así. La escuela como lugar de elaboración del vivido. Por lo cual estamos exactamente en la actitud mejor de una educación correcta. Y con respecto a la literatura, no sé si conoce, Francesco, los libros de Verne, de Susan Verne, que es que te habla de las distintas estaciones. Es un libro de ilustraciones que no tiene texto y en el que se pueden ver a lo largo, por ejemplo, de una ciudad, distintas actividades que hacen los habitantes de esa ciudad. Y muchas veces en esos libros se ven una imagen que ahora parece como más estereotipada, que son de niños jugando precisamente de manera libre. ¿Tú crees que la ciudad debería tomarse muchísimo más en serio el que esas imágenes que aparecen en la literatura se repercutiesen en una arquitectura que fuera parecida? Para que no haya una distorsión entre lo que un niño ve, que parece como si lees un libro romántico de las ilustraciones románticas, de la naturaleza, a lo que es realmente la ciudad que se encuentran todos los días. ¿Cómo crees que encaja un niño esa disonancia? Por lo que entiendo, es que te refieres a experiencias de juego cuando no habían lugares de juego. Es decir, experiencias de juego cuando no había parques de juego para niños, que era mi infancia. El descampado. Sí, bueno, el espacio de juego para nosotros era cualquier espacio que en este momento no estaba ocupado por adultos. Era como un juego, también, aprovechar de los espacios en el momento que los adultos no lo utilizaban. Claro que si al contrario, si había un encuentro, era casi siempre un contraste y que se resolvía con los adultos que nos echaban o castigaban, dependiendo de lo grave que lo evaluaban, estar presentes en un lugar que no era de competencia nuestra. Pero la ciudad no se hacía cargo del juego de los niños. Esto es un modelo que sale en la literatura infantil, por ejemplo, muy fuerte, de, no sé cómo en italiano es I ragazzi della via Pal, es decir, novela de los chicos de la vía Pal, de una novela de polaca, yo creo que... Bueno, estas experiencias de niños que iban en una zona de la ciudad abandonada y allí se vivían todas las experiencias de grupos, de conflictos, de organización, de luchas y de guerras y tal. Y todo esto representa un tiempo en el cual la ciudad no se ocupaba del juego de los niños. Yo creo que esto es correcto. Reivindico que el juego sea una competencia infantil de la cual los adultos no se ocupen, ni organizándola, ni programándola, ni defendiéndola, ni cuidándola, ni protegiéndola. Es decir, el único verbo que yo creo que tenemos que utilizar respecto al juego es dejar. Esto significa pensar una ciudad donde los niños puedan jugar y no donde le decimos dónde y cómo tienen que jugar. Esto es el absurdo. Y en ese sentido, ¿crees que la literatura que muestra ese tipo de juego que muchas veces no se ve en la ciudad puede ayudar o puede generar una distancia entre los niños y las niñas que leen un cuento sobre una zona que no tienen? ¿Crees que eso puede ser positivo? El efecto de la literatura sobre este efecto, yo creo que sea positivo. Es decir, que yo creo que los niños que leen un libro donde se representa la experiencia libre de niños y niñas en un tiempo en el cual el tiempo libre de los niños era un tiempo perdido,
un tiempo que no le interesaba a nadie. Era el tiempo después de comer y de los deberes, era el tiempo donde los niños podían hacer lo que querían dentro de normas que los padres ponían. Y creo que es correcto que la pongan. Eran normas de tiempo, normas de espacio, normas de actitudes. No teníamos que ensuciarnos demasiado o arruinar la ropa, cosas así, porque en un mundo pobre todo esto tenía su valor, pero lo que pasaba en este tiempo, si nos salían problemas de dañarse o de crear daños a otros o, bueno, crear protestas de otros adultos, si no ocurría esto, a los adultos no les interesaba lo que se pasaba. Y creo que esto es la situación y la ocasión en la cual los niños aprovechan más. Cómo esto puede interactuar o tener relaciones con la literatura, efectivamente no lo sé. No lo sé. El tema es que hoy en día los que representan este mundo que estoy describiendo parecen como novelas en el sentido cosas de otros tiempos y que hoy en día no existen. Como cuando hablamos de los viajes en bicicleta, como cuando hablamos de acampamentos, y bueno, hoy en día el coche, hoy en día todo más cómodo, con lo cual el riesgo es que estamos en un mundo que ya no existe. Yo creo que, al contrario, es un mundo necesario, no así como es descrito en estas obras, pero sí, simplemente hay que reproponer el derecho de los niños a su tiempo libre. Nada más. Tiempo libre significa salir de casa, saludar a los padres, decir voy a jugar, no me olvidaré de las normas que me habéis puesto y cuando vuelvo os cuento lo que ha pasado, sabiendo que no contará todo. Sí, yo creo que a mí me ha recordado también, yo por suerte, por generación, viví esta especie de transición entre el mundo más antiguo, donde eso era lo normal, y en el mundo en el que yo lo veo con mis hijos y con los entornos, que es difícil encontrar un lugar donde puedan no hacer nada. Esa palabra que es maravillosa, que es el derecho a no hacer nada, nada productivo, que a los niños se les exige constantemente producir algo. O sea, y yo creo que eso está muy relacionado con la siguiente pregunta, no sé si estarás de acuerdo, que esta manera de entender al niño, incluso el tiempo del niño, también le estamos predisponiendo en la medida en que es ciudadano. ¿Y cómo va a ser un ciudadano que es capaz de perder el tiempo? Con los problemas que pueden tener derivar. Entonces, si quieres, hay aquí una pregunta que tenemos de Noemí, que prefiero que la haga ella para ver, y luego continuamos con esta línea, porque a mí me parece muy, muy interesante. En un mundo donde parece que el tiempo no es que sea oro, es que se monetiza, que nos permitamos el lujo de perder el tiempo y educar en esa pérdida, entre comillas, porque es una pérdida maravillosa de tiempo, que es vivir. Claro, cuando la palabra a Noemí y continuar. No, quería decir una cosa, que cuando dices no hacer nada, es muy interesante. No hacer nada no existe. Cuando el niño se queda, por ejemplo, aparentemente sin hacer nada, probablemente está observando algo o está reflexionando. Son los momentos más ricos, porque está trabajando adentro. No es necesario construir siempre, mover las manos o desplazarse. Admirar algo, esto sí que tiene mucho que ver con la lectura, ¿no? Aprender a vivir experiencias de contemplación, de observación. Y bueno, venga con la paz. No, exactamente, pero es muy interesante lo que dices, porque muchas veces habla de no hacer nada, pero por contraposición al discurso recurrente, occidentalista, de tener... Sí, porque lo que está pasando hoy es que los niños no tienen que perder tiempo.
Es decir, si hay una tarde libre, hay que poner algo para hacer, una actividad. Podemos poner deporte, podemos poner otra lengua, podemos poner una actividad artística, que parecen cosas muy bonitas, muy interesantes, muy útiles. Al contrario, están sacando tiempo y posibilidad para cosas mucho más importantes, que son las cosas que no cuentan y no valen, porque el juego, que es... Detrás de todo esto hay una reflexión que necesitamos aclarar. El juego es, sin duda alguna, la experiencia más importante en la vida de una persona. Sobre esto la ciencia no tiene dudas. Einstein decía que el juego es la forma más alta de investigación, y creo que pocos pueden decir que no sabía de qué hablaba cuando hablaba de investigación. Es decir, Claro. la experiencia más alta de investigación es el juego. Por lo cual, bueno, venga. Sí, que continuamos después de la pregunta de Noemí, que se relaciona mucho. Hola, esta es una pregunta para Francesco Tonucci. Bueno, en realidad son dos. Como madre y como maestra de la escuela pública, tengo en primer lugar la inquietud de saber cómo se podría revertir de alguna manera la situación que hay ahora con la educación, en la que la educación infantil se considera una preprimaria y la educación primaria se considera una presecundaria. Y luego, por otro lado, tiene que ver con la lectura, ¿no? Mi pregunta es cómo se confía tan poco en los niños, ¿no? En sus gustos. Cómo se confía tan poco en que el niño pueda elegir la literatura que le gusta leer, dentro de que, por supuesto, se le tiene que abrir un gran abanico de posibilidades, que tenga muchos libros a su alcance. Pero ¿qué sucede cuando los niños eligen una determinada lectura y el mundo adulto, más pedagógico, más culto, se supone, o más autorizado, es el que decide por el niño, cuando el niño realmente ha elegido, ¿no? Bueno, pues esas son un poco las inquietudes que tengo ahora mismo y me encantaría que el maestro me pudiera responder. Gracias. Un beso de mi parte también. Bueno, son dos preguntas fuertes. La primera es muy interesante porque se funda sobre la idea básica en educación, en desarrollo, que las cosas más importantes van a venir después. Si es así, tenemos que prepararlas. Por lo cual, la infantil prepara la primaria la secundaria, porque lo más importante va a venir después. Ahora, no voy a desarrollar demasiado porque sería suficiente este punto para pasar una hora discutiéndolo. El tema es que está equivocado. Esta postura, esta manera de pensar está totalmente y científicamente equivocados. Lo decía antes, la investigación científica desde el siglo pasado, confirmada por las neurociencias de este siglo, confirman que la etapa más importante de la vida es la primera. El desarrollo, la rapidez y la intensidad de desarrollo que tenemos en los primeros 3, 4, 5, hasta 6 años, no vamos a tenerlo más aún a lo largo de toda la vida. Por lo cual vale exactamente el contrario de lo que normalmente se dice. Lo más importante ya ocurrió. Por lo cual es absurdo pensar que la infantil tenga como objetivo preparar la primaria. Lo verdadero es que la primaria no debe perder lo tanto que los niños desarrollaron en infantil, y así siguiendo. Exactamente el contrario de lo que normalmente se piensa y que, repito, científicamente no tiene soporte, no tiene razón. Teniendo en cuenta de esto,
el tema de la lectura, yo creo que nace con la escucha. La lectura nace con un adulto que lee en voz alta, bien preparado, libros a los niños. Y digo libros y no solo cuentos, que es la costumbre más normal, especialmente en la escuela infantil. No digo que los cuentos no sean importantes, es correcto, se puede, no hay problema. Pero la emoción de leer un libro, media hora cada día, por días y días, hasta que lo terminamos, introduciéndolo siempre, pidiendo a los niños qué estaba ocurriendo ayer cuando dejamos de leerlo. Y los niños se acuerdan, uno se acuerda una cosa, otro otra, por lo cual recuperan el ambiente donde estábamos y seguimos. Bueno, esto es introducir los niños en el mundo de la lectura. Yo no he tenido esta suerte. Estaba reflexionando que yo no he tenido la suerte de Daniel Pennac, que cuenta en su libro como una novela. Cuando cuenta que en instituto, su profesor de francés, de literatura, se dio cuenta que sus alumnos de instituto no leían. Y frente a esta situación que consideró, imagino, dramática, dejó su programa de literatura, y empezó a leer una novela en voz alta en la clase. Y dedicó sus horas de literatura a leer un libro. Daniel Pennac, este gran escritor contemporáneo francés, cuenta que al final del año, como el libro no se había terminado, todos lo compraron. Todos lo compraron. Y todos se transformaron en lectores. Y él llegó a ser actualmente uno de los más leídos autores franceses. Yo no he tenido la suerte de tener un profesor así, ni un maestro. Por lo cual yo no aprendí a leer. Yo no leía hasta adulto. Y hoy, cuando trato este tema, soy siempre muy fuerte, muy enfadado, porque me siento como que me han robado algo. Hoy en día yo leo mucho, leo como 50 libros al año, novelas. Necesito tener una novela para acostarme por la noche, por ejemplo. Sería imposible para mí hoy en día ir a la cama sin un libro. Pero ¿cuánto perdí? Bueno, por lo cual yo creo que el regalo más grande que puede hacer, o el primer regalo que debe hacer, posiblemente la familia, pero no podemos pensar que delegar a la familia, porque muchas veces la familia no tiene esta competencia. Mi familia no la tenía. Yo nací en una casa donde no había ni un libro y fui niño sin libros. Mis padres me querían mucho, yo les considero las personas más importantes de mi vida, como creo todos los niños, pero no leían ellos tampoco. No llegaba un periódico, no teníamos libros, no me leían porque no hacía parte de su cultura. Pero no tengo rabia con ellos, pero sí con mi maestro, porque tampoco él leía. Y él lo tenía como deber, como de su profesión. Por lo cual, antes de poner el tema de qué proponer a los niños, tenemos que enamorarlos de la lectura. Y a este punto, cuando conseguimos esto, tenemos que respetar sus deseos, que ellos eligen
lo que quieren leer. Hay un ejemplo que yo llevo muchas veces hablando de lectura en la escuela, que es una costumbre italiana, no sé si en España es igual, es el libro de lectura. En la primaria existe un libro que es una colección de cuentos o de partes de libros, se llama como una antología, que es pequeña, de menos cuentos por la primaria y más compleja y más rica por la secundaria inferior. Bueno, esta es la manera para no educar a la lectura. Esta idea enciclopédica, hay que leer un poco de todo. Nosotros tenemos que ayudar a los niños a hacer elecciones, a buscar cosas de su interés. Por esto yo prefiero y propongo que en lugar de elegir un libro de lectura, que sea un libro compuesto, como he dicho antes, que es lo típico italiano, o que sea un libro, una novela. Pero el error es que sea una novela igual para todos. Este año leímos Pinocho. Esto es equivocado. A mí me gustaría que cuando tenemos este propósito de empezar a la lectura a los niños, lo llevamos en una librería. Llevamos la clase a una librería de acuerdo con el librero y el librero ilustra, presenta el mundo de los libros a los niños. Presenta las varias colecciones, los varios estilos, las varias características y allí los niños eligen cada uno su libro, posiblemente distinto de los demás, para empezar a pensar qué te gusta más. Naturalmente no tendrán muchos elementos para elegir, pero de esta manera, si tenemos 25 niños, volveremos a clase con 25 libros. Y cada niño lo va a leer sin tener que hacer cosas. Leer porque vale la pena leer, no para resumen, no para buscar palabras difíciles, no para, es decir, la trampa de mi escuela era que cuando se leía para algo más. Y no porque valía la pena leer, y no como regalo. Era como un instrumento para. Y claro que los niños que lean su libro, porque lo eligieron ellos, tendrán el derecho de comentarlo con sus compañeros y con el maestro, diciendo si le ha gustado o no, y si quieren comentarlo. Es posible con esta manera que al final de un año escolar los niños lean 25 libros, pasándose uno con otro los libros que hemos comprado. Bueno, esto yo creo que es una forma, una manera. Y claro que esto estamos hablando de primaria y no de los primeros años de primaria. Hay otro ejemplo que me gusta citar porque es un recuerdo de una persona que he querido, que es Miriam Teberovsky, una pedagoga española que yo conocí, que nos dejó hace algunos años, y en una conferencia a Burgos a la cual yo asistí, presentaba una experiencia de niños de primaria, creo de los últimos años de primaria, que iban en una infantil a leer un cuento a los niños pequeños. Esta experiencia me encantó y la presenté muchas veces, citando la fuente, y la repetí. La propuse a la escuela de mi nietita, cuando mi nietita estaba en infantil, a maestras valientes que tenía en esta escuela, le digo, ¿por qué no lo probamos? Y niños de cuarto y quinto, que son los últimos años de primaria en Italia, no tenemos sexto,
niños de cuarto y quinto fueron a la clase de Nina, de mi nieta, a leer cuentos con pequeños grupos, un niño adulto, un niño grande, que leía el cuento a 4, 5, 6 niños que estaban alrededor. Bueno, yo tengo una documentación fotográfica que es impresionante, porque ver la cara de los niños pequeños que están escuchando a un niño mayor que lee, se nota que dicen, yo quiero también leer, no veo la hora de poderlo hacer. Y el orgullo del niño mayor que ve estos niños que dependen de él, que lo están escuchando. Bueno, estas son experiencias tan fuertes, yo creo que esto es el camino para introducir la lectura en el mundo de la infancia, como regalo. La lectura no puede ser un truco o para hacer algo más. Yo tengo una viñeta donde hay un profesor que dice, y ahora sobre el libro que habéis leído tenéis que hacer un resumen, describir el personaje principal, buscar algunas palabras difíciles. Y el niño, no me acuerdo si era niño o niña, que lo escucha, piensa, y pensar que me había gustado este libro. Y pensar que me había gustado. ¿Cómo se hace a arruinar algo de tan importante? No sé si contesté a la pregunta de la... Yo creo que no solo has contestado, sino que además has propuesto. Pero sí que, si me permites una pregunta que me estaba surgiendo escuchándote, cuando comentabas que no habías podido leer libros, nadie te había leído un libro cuando habías sido niño. Si ahora pudieras hacer que alguien te leyese un libro siendo niño, ¿qué libro te gustaría que te leyeran? No, el tema es, no sé, yo a mis hijos... Tampoco es buscar el mejor libro. No, yo a mis hijos y a mis nietos, bueno, yo leí a mis hijos y mucho más a mis nietos. Y esto es un tema interesante para reflexionarlo, porque como padres tenemos una situación complicada de tiempo. Cuando tenemos niños pequeños, también estamos viviendo los años más importantes de nuestra vida. Y esto es una lástima. Y por un lado. Por otro lado, yo cuando era joven padre, había entendido muy poco tanto de niños que de padres. Y bueno, de abuelo ya había pasado mucho tiempo, había trabajado mucho sobre infancia, por lo cual me dediqué mucho más a los nietos. Por ejemplo, a todos leí Pinocho. Pinocho yo creo que es un libro muy rico, muy fuerte, con muchos elementos. Hay animales, plantas, hay magia, es un poco moralista, bueno, por lo cual también se puede discutir, pero bueno, se puede discutir. Hay personajes fantásticos, el gato, la volpe, ¿cómo se dice? El zorro, hay bueno, hay todos estos mundos fantásticos, los títeres, hay el mundo del mar, de este pescado enorme, bueno, por lo cual es posible hablar de muchas cosas, que los niños se pierdan en muchas fantasías, y por lo cual creo que es uno de los libros interesantes que puede ser útil. Pero repito, para las lecturas con los niños yo no soy un experto, lamentablemente. Bueno, pero yo creo que nos has ilustrado mucho con lo que acabas de comentar, de verdad. Pues si quieres ya por ir para la tercera pregunta, sabes que el tema del Lina de este año versa sobre los ecotonos.
que es un concepto que elegimos a partir de la biología, que es el hábitat, el ecosistema que hay entre dos ecosistemas muy marcados. Imagina, por ejemplo, el litoral, entre una gran masa que sería el océano y la tierra está el litoral, de tal manera que lo que acontece en el litoral, hay parte del océano y parte de la tierra, pero acontecen cosas que solamente se dan en ese ecotono, en ese litoral. Entonces nos parecía algo maravilloso como metáfora para hablar de la literatura, de naturaleza, pero asociado a esos lugares que tienen un poco de los dos mundos, pero que en sí mismos son muy ricos. Un ejemplo de ecotono en la ciudad podría ser un descampado. Los llamados aquí descampados son las parcelas que no tienen todavía una construcción, pero que empieza a crecer vida y que son no lugares en el mejor de los sentidos, no en el sentido no lugar como un centro comercial que no parece, sino un no lugar precisamente donde puede acontecer lo que no está escrito. Entonces, en ese sentido, la tercera pregunta, y voy a introducir a Berta, aunque ella habla de algunos libros, sí que quería contar que matizaras un poquillo la pregunta para ver el poder que puede tener la naturaleza dentro de la ciudad en los relatos. Pero antes, si quieres, vamos a escuchar la pregunta de Berta. Buenos días, Francesco. A mí me gustaría saber qué 3 libros imprescindibles recomiendas para que pasen por las manos de los niños. Muchas gracias. Volvemos al tema complicado para mí, por lo cual, como siempre, contesto de una forma un poco particular. La respuesta es, tenemos que proponer a los niños los libros sobre temas que le gustan a los niños. Y como no hay temas que gustan a los niños, sino es un tema que gusta a cada uno y cada una de los niños, significa ayudar a los niños a descubrir sus actitudes, sus personalidades, sus gustos, sus intereses. Y esto lo digo no pensando a una escuela rara donde se hacen cosas extrañas. Lo digo pensando a las leyes que guían nuestra escuela, nuestra educación, así como la describe la Convención de los Derechos de los Niños. La Convención dice al artículo 29 que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad de los niños, sus actitudes, sus habilidades hasta el máximo de sus posibilidades. Esto es la educación que describe la Convención. Y la Convención es la ley que vale en Italia, en España, en Argentina, en Francia, en Inglaterra, porque todos los países del mundo ratificaron la Convención. Y el Tratado Internacional, así como es la Convención, es una ley de alto nivel jurídico, por lo cual vale más de las reformas, por ejemplo, vale más de los libros de texto, vale más de los programas ministeriales. Por lo cual, cuando nos pedimos qué libros aconsejamos a los niños, yo repito, tenemos que enamorarlos de la lectura y lo hacemos leyendo nosotros a los niños y a las niñas y a los chicos, porque yo creo que esta experiencia de la lectura en voz alta debería seguir a lo largo de la experiencia escolar. PENAC nos cuenta de una experiencia de instituto, donde un profesor dedicó todo su año escolar a la lectura de una novela, enamorando sus alumnos y transformándolos en lector, que creo que es lo máximo que puede hacer la escuela. Una vez que hemos conseguido este amor por la lectura, esta necesidad de leer, tenemos que ayudar a los niños a descubrir lo que les gusta más, no en la lectura, sino en la experiencia, en la vida. Hay niños artesanos, hay niños mecánicos, hay niños poetas, hay niños matemáticos. No todos pueden ser literatos y matemáticos, así como presume la escuela.
Y naturalmente cada uno encontrará en la lectura lo que le interesa más. Y en este sí que podemos ayudarlo, porque el profesor, por lo cual yo no podría ser un buen profesor, porque conozco poco la literatura, pero un profesor que la conoce, con la ayuda de un librero, como decía antes, amigo, ayuda a los niños a descubrir qué te gusta más. Me gusta la naturaleza. Bueno, vamos a ver, hay estos libros que tratan de la naturaleza. No me gustan los dinosaurios. Bueno, me gusta el mar, me gusta la mecánica. Tenemos que estar abiertos y no que los niños piensen que hay ámbitos, sectores, disciplinas que no interesan a la escuela. Porque si a él le interesa y a la escuela no le interesa, hay un conflicto, hay un choque. Y en este choque normalmente el niño se va, sale, abandona. Que se vaya físicamente o menos no importa, no aprenderá. Para él la escuela no será una ocasión de rescate, una ocasión de democracia, porque allí se cumple la relación entre escuela y democracia, cuando la escuela le regala la palabra, le regala la posibilidad de moverse con autonomía. Una persona que necesita leer, que le gusta leer, ya lo digo siempre yo, si la escuela da esto a sus alumnos, no pido más, porque lo que le falta lo van a buscar solos. Es como aprender a caminar. No es importante que después que mi hijo aprendió a caminar yo le diga dónde tiene que ir. Irá donde quiere, porque sabe caminar. Buscará los libros que quiere, porque le gusta leer. Esto es lo que yo tengo que dar. No tanto decirle, sugerir los libros. Me gustaría mucho más que le doy la dirección de una librería. Vete a la librería y a los padres un consejo. Dele un dinero suficiente para comprar un libro y que vaya solo a la librería a los 6 años, 7 años, 8 años y vuelva con un libro. A lo mejor lo elige mal. Seguro lo va, por lo menos, a empezar a leer. Y se dará cuenta que hay equivocaciones, por ejemplo, con la portada, que a veces parece tan atractiva y dentro, ¿no? Bueno, son temas, pero es un mundo en el cual nosotros los invitamos. Sí, que sería casi darles la oportunidad de empezar a ser lectores. Si empezaron escuchando, como decías, la siguiente es darles la oportunidad de ser protagonistas, un poquito lo que decían en la primera pregunta, ser protagonistas de su propia vida, incluso de su vida que comienza, lectora. Hasta equivocarse. Claro, que es maravilloso equivocarse, que es otra de las cuestiones que en la escuela está sancionada cuando no hay nada más maravilloso en el mundo que equivocarse, porque es una base de crecimiento, de buscar el aprendizaje ahí. No en la repetición, eso no le va a aportar al niño nada, repetir. Y más en este mundo porque la repetición se basa sobre la idea que así aprendes a no equivocarte. El tema es que los errores, bueno, pero aquí se abre otro... Sí, aquí nos podíamos decir, es verdad que nos podíamos ir a... Los errores son una riqueza enorme. Pero es verdad. Y mira, si me permites para terminar, es una pregunta que no quiero que suene nostálgica, pero a mí me lo planteaba alguien con tanta experiencia como tú. Así, una cuestión que siempre me he preguntado. Claro, hay una ambigüedad. Yo cuando sigo viendo tus viñetas y por un lado me sigue maravillando que sean vigentes, pero por otro lado digo, ¿cómo puede seguir siendo vigente? Después de tanto tiempo, después de darnos cuenta de que ya hace 20 años tenías razón, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo vives tú eso? El decir, ¿cómo es posible que todavía una viñeta mía sea vigente? Con mucha angustia. Porque no son 20 años, sino son 50. Claro, digo 20 años cuando yo te descubrí. O sea, son 50 años. La viñeta de La máquina de la escuela, que es una viñeta conocida, donde entran todos los niños diferentes,
y pasan por esta máquina con todos los elementos tecnológicos que ya... Y salen todos iguales, pero no salen todos, porque una parte importante sale de un tubo de escape, que son los residuos, los que la escuela echa o que se van, no importa. Esta máquina, este dibujo es de los años del 70 o 70-71, ahora no me acuerdo. Han pasado 50 años y lamentablemente sigue actual. No digo que todas las escuelas son así, no, pero hay escuelas así. Si fuera uno sería grave, pero a mí me tocó una, por lo menos a uno de mis hijos le tocó una y a los 2 nietos le tocó una cada uno, por lo cual estamos hablando de un recorrido de 50 y más, no, de 80 años, porque yo tengo 80, casi 82. Por lo cual, es un tema, yo estoy muy preocupado, por nada orgulloso de esta capacidad de prever el futuro, no quiero. Las viñetas nacen con el mismo objetivo de las palabras de mis libros, que sea un aporte al cambio. Y claro, es difícil decir que no hemos tenido cambios. Hemos tenido, pero pocos. Y no para todos. Y no para los últimos. Y esto es lo que debe ser la preocupación más fuerte. Porque nuestros hijos, también si no tienen una buena escuela, tienen familias que los ayudan. Pero hay niños que no tienen sí una familia que lo quiere, igual que las otras, pero que no tienen instrumentos para ayudarlos a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo cultural. Y por esto la escuela es un beneficio, un derecho civil primario. Y esto muchas veces no lo consigue. Sí, y hay alguna, ese es un tema que en Lina, uno de los objetivos también no deja de ser acercar todo esto para el cambio. Y aquí, bueno, se están haciendo cosas, es cierto que demasiado lento para la urgencia que tenemos de mundo. Pero bueno, yo me considero un optimista de lo peor. O sea, yo me pongo en la peor de las situaciones y pese a todo podemos seguir vivos y creciendo. Y en ese optimismo de lo peor, ¿cuál crees que es la viñeta que más obsoleta se va a quedar o que se va a quedar obsoleta? De esos mensajes, o sea, a mí hay una que me encantaría que se quedase obsoleta y es la del profesor explicando un árbol con el póster del árbol y detrás del árbol. A mí esa Francesco, me tocó mucho hasta el punto que yo me dedico a esto y a generar espacios de aprendizaje en el exterior. O sea, esta es una metáfora de cómo la escuela casi siempre prefiere imitar la realidad, reconstruirla de manera que sea más fácil manejarla en lugar que enfrentarse con la realidad. En esta viñeta que a mí me da mucha ternura junto con mucha rabia, porque la ternura de una profesora que no se da cuenta que está mostrando un árbol que no tiene nada que ver con los árboles que hay alrededor, que es totalmente distinto como forma, por lo cual le explica el árbol y mientras que tiene pinares alrededor que tienen una forma totalmente distinta y son árboles, pero son los árboles de allí. La escuela no se ocupa desde el allí, se ocupa del teórico. El árbol en teoría es así. Y esto vale por la naturaleza, pero vale por todo. Y claro que una escuela así no va a producir nunca una emoción
porque el contacto con estos árboles alrededor, pensamos si esta maestra, en lugar que mostrar el cartel, pedía a los niños de acercarse a los árboles y cada uno que abrazara un árbol por un tiempo. Y después que cada uno contara lo que ha probado, olores, tacto, lo que le sale. Y desde allí empezar a construir, porque es evidente que un árbol para niños de 3 años es cosa distinta de un árbol por un botánico. Y es ridículo estudiarlo en la misma manera en los dos casos. Y por lo cual, sí, yo también es una viñeta que creo correcta, porque también las viñetas, hay viñetas que salen mejor. La esperanza no tenemos que perderla, claro. Sobre este tema de los patios, por ejemplo, no sé si sabes, en un pequeño libro que publiqué por último, que se llama ¿Puede un virus cambiar la escuela? Yo avanzo una propuesta para cuando ahora ya volvieron los niños a la clase, pero era cuando se estaba esperando. Y decía que sería muy interesante que las ciudades regalaran a la escuela las calles que rodean la escuela misma. Es decir, las calles cercanas a la escuela, que por el tiempo de apertura de la escuela sean cerradas al tránsito y regaladas a la escuela como espacio de respeto de la escuela misma. Bueno, son calles, son asfalto, no son naturaleza, pero es espacio. Significa crear un respeto alrededor de la escuela donde no hay peligro, donde no hay contaminación, donde no hay ruido, pero también es un espacio que si la escuela puede aprovecharlo, puede pensar de modificarlo. Por ejemplo, puede plantar árboles o proponer de plantar árboles. Puede utilizarlo en el tiempo de apertura de la escuela para dar clases en el medio de la calle, que sería una cosa muy original, o pasar allí el recreo, o hacer gimnasia. Bueno, la idea es ser generosos. Yo estoy pidiendo a los alcaldes que sean generosos con la educación. Es decir, la escuela sola no es suficiente, no alcanza. Necesita la ciudad, así como la ciudad necesita de la escuela. Y esta era una forma de colaboración que me parecía interesante. Y retomando un poco el carácter del Lina, ese es el carácter que queremos que también tengan los libros y con eso también lo del tema del ecotono. Que puedan servir de esa transición entre la magia de la literatura, aunque cueste que parezca que estemos desconectados de esa naturaleza. Con naturaleza no solo hablo de árboles y plantas, hablo de la propia naturaleza que es la ciudad. Ese exterior que te permite vivir, hacer factible el hecho de que pienses que estás en una ciudad y no simplemente en un recorrido desde mi casa hasta el lugar de trabajo, en un recorrido desde mi casa al colegio, sino es un lugar habitable. Y yo creo que ahí la literatura tiene un papel para con los niños, para que se hagan... Seguro. Y no olvidamos libros escritos por los niños. Es decir, en una escuela donde se trabaja con libros, con lectura, con los niños que se mueven dentro de la literatura, después hacer una experiencia de un texto colectivo. Yo viví, ahora estamos celebrando 100 años de un maestro, de un gran maestro, que fue mi amigo personal y para mí maestro, que se llamaba Mario Lodi, que el año próximo serán 100 años de su nacimiento, y cuando yo seguía su clase, fue varias veces en su clase, niños de campo, entre cuarto y quinto de primaria, escribieron una novela
que era un texto colectivo, lo cual trabajaban todos los días por un tiempo, y al final se publicó como libro en una gran editorial italiana. Salió como libro de los niños. Y esto es posible, esto es no posible, se debería hacer. Los niños que acostumbrados a leer, antes a escuchar lecturas, después a leer, a comprar libros y escribir libros. Es un proceso y creo que es una manera para que entren. Y repito, eran niños de campo, no eran niños de los nuestros de ciudadanos o desarrollados, privilegiados. Me gusta mucho la idea de relato colectivo porque implica un desarrollo, eso es una idea buenísima. Y es un descubrimiento rarísimo, es descubrir que todos saben y pueden escribir. Y esto la escuela debería hacerlo por el dibujo, por la poesía, por la música, por el cuerpo, el baile, y no solo por la matemática y por la lengua. Claro. Hay una frase de Stern que a mí me gusta mucho, es la de que un niño con un pincel no aprende a dibujar, sino aprende a ser. Que a mí me parece maravillosa, que es el concepto de que la escuela tiene que ser un lugar donde aprender a ser. Claro. Y eso a mí me parece maravilloso. Muy bien. Yo, Francesco, claro, es que yo me tiraría hablando contigo toda la tarde y demás, pero que muchísimas gracias por tu tiempo, por poder haber conseguido este modelo. Te dejo, si quieres, un mensaje para despedirse, que es muy difícil. No, lo último, como hemos terminado hablando del patio y estamos hablando de ecotonos, yo una cosa que pido siempre, sugiero siempre, es que en los patios se haya una huerta. Yo creo que la huerta es un taller de ciencias muy importante, que a los niños le encanta, porque ven nacer, crecer cosas que al final pueden comerse, superando también problemas de rechazo de las verduras, por ejemplo, que muchas veces los niños, casi siempre la que han cuidado, cultivado ellos, llegan a probarla. Bueno, esto es un pequeño detalle, pero para decir una cosa, que todos los espacios escolares pueden tener sentido y no pensar que la escuela se reduce a una serie de aulas y todos los más espacios son solo de servicio. Porque esto es un ambiente, esto sería el otro tema que por otra vez de analizar la escuela como un ambiente ecológicamente insostenible. Muy bien. Muchas gracias, Francesco, un placer. Adiós. Chao. Chao.